vamos a utilizar la plataforma GeoGebra, la plataforma web de GeoGebra para graficar algunas funciones. ¿Ya? Hay que comenzar haciendo la diferenciación entre algunos conceptos básicos. Por ejemplo, la idea de punto, la idea de par ordenado, la idea de gráfico de función, la idea de representación gráfica de la función, ¿ya? Que son conceptos que podrían sonar como sinónimos, pero finalmente no lo son. Conceptualmente son cosas diferentes. ¿Ya? Acá en la plataforma, en la página de GeoGebra, tenemos un plano cartesiano. El plano cartesiano se caracteriza por tener un sistema de coordenadas en donde son dos rectas que representan los números reales que se cortan de manera perpendicular o ortogonal. ¿Ya? Ordenamos los reales positivos hacia la derecha y hacia arriba y los reales negativos hacia la izquierda y hacia abajo. Cada punto del plano está caracterizado por dos coordenadas, una coordenada en el eje X y la segunda coordenada en el eje Y. Entonces cada punto va a ser un par X, Y, donde X está en la recta horizontal y el Y lo ubicamos en la recta vertical. Y la intersección, ¿ya?, de esas dos rectas verticales y horizontales es un punto que caracteriza al punto del plano de coordenadas X, Y. Eso es un punto en el plano. Y su representación o su notación es a través de un par ordenado. El par ordenado ya lo habíamos definido como un conjunto que tiene dos elementos. Entonces, par ordenado y punto en el plano conceptualmente son cosas diferentes. ¿Ya? El plano tiene puntos. Los puntos se representan a través de pares ordenados. Los pares ordenados son conjuntos, se definen como conjuntos. ¿Ya? Ahora, el gráfico de una función y la representación gráfica de una función también son conceptos distintos. Por ejemplo, el gráfico de una función es un conjunto de pares ordenados, mientras que la representación gráfica va a ser el dibujo en el plano. ¿Ya? Uno tiene que ver con el aspecto geométrico y otro tiene que ver con el aspecto de la definición de función como un conjunto. ¿Ya? Aquí lo que vamos a construir van a ser representaciones gráficas de la función, conjuntos de puntos en el plano. ¿Ya? La primera función que vamos a estudiar o ver va a ser la función constante. Pero para eso tenemos que hacer una observación respecto al uso de esta plataforma. En la parte izquierda, aquí, nosotros vamos a ingresar nuestras expresiones algebraicas de las funciones. La expresión algebraica de una función constante es simplemente el número o la constante. Por ejemplo, la constante 3. Si ingresamos solamente la constante 3, el GeoGebra lo va a reconocer no como una constante o una función constante, sino que como un parámetro. ¿Ya? Si al 3 le damos Enter, lo va a identificar como el parámetro A. ¿Ya? Y no va a producir ninguna representación gráfica de la función constante f de x igual a 3 que queremos graficar. Entonces, para eso, lo que hacemos es escribirlo como f de x igual a 3. Y se generó automáticamente esta representación, esta línea horizontal paralela al eje x en la altura del 3. Cada punto sobre esta línea, sobre esta curva, o sobre esta representación de la función, tiene coordenadas x, 3. ¿Ya? Ahora, inmediatamente podemos utilizar esta definición del parámetro o el deslizador A, ¿ya?, como 3, para definir nuestra función o una función nueva, que es la función identidad. ¿Ya? La función identidad es la función g de x igual a x.
Ya, el nombre G lo pusimos aquí arbitrariamente, podría haber sido otra letra ya, pero para distinguirla de la función anterior. G de x igual a x tiene esta representación gráfica, es una recta, ¿sí?, que pasa por el punto 0,0, que se llama origen del sistema. ¿Cómo usamos el deslizador y una función? Bueno, basta con que en nuestra función agreguemos el nombre del deslizador o del parámetro a la función, a la expresión algebraica de la función. Por ejemplo, escribimos ax y en este caso nos da 3 por x. ¿Por qué? Porque el parámetro a vale 3. Este parámetro lo podemos cambiar, lo podemos manipular y nos da un rango entre menos 5 y 5. Este rango es modificable, ¿ya? Y podemos hacerle clic y arrastrar a través de esta línea deslizadora y vamos viendo cómo afecta este coeficiente a multiplicando a la x, cómo afecta a la representación gráfica de la función, ¿sí? Sabemos que ese coeficiente a es la pendiente de la recta, ¿sí? Se conoce como pendiente de la recta. A mayor pendiente, ¿sí?, más, por así decirlo, vertical es la recta. En este caso, como la recta siempre tiene la forma a por x, siempre va a pasar por el punto 0,0, independiente del valor de a. Si a vale 0, obtenemos la recta o la función g de x igual a 0, que es el propio eje horizontal. Si el a es negativo, la recta tiene pendiente negativa, ¿sí?, y vamos a decir que en este caso la función es decreciente. Si observamos, si leemos el gráfico de izquierda a derecha, al recorrer el gráfico de la representación gráfica de la función, nos damos cuenta que esto siempre va bajando de izquierda a derecha. Entonces decimos que esto es decreciente. Vamos a tener una forma más analítica para describir el crecimiento y decrecimiento de las funciones, ¿ya?, que tiene que ver con con la relación de orden y el orden en las preimágenes en la función respecto al orden de las imágenes. Si agregamos un nuevo deslizador o un nuevo parámetro, por ejemplo b igual a 3, podemos utilizar el parámetro b en nuestra función g y tener nuestra función afín. Acá seguimos con nuestra función g, que va a ser ahora ax más b. A es la pendiente de la recta y b es el coeficiente de posición. Si manipulamos el coeficiente de posición de la recta, como sabemos, va a incidir en el punto en donde corta al eje y, pero también donde corta al eje x. Fíjense que movemos y se cambian ambos puntos. Es un desplazamiento de toda la recta. Cuando hacemos este juego de deslizar o de cambiar los valores de b, se puede observar, ¿sí?, o el sentido de la vista nos dice que la recta se está moviendo de izquierda a derecha, ¿sí?, o de derecha a izquierda, ¿sí? Pareciera ser. Sin embargo, sabemos que este coeficiente b lo que hace es hacer una traslación vertical de la función. La ilusión de movimiento horizontal se produce por el tipo de función que estamos graficando acá. Si cambiamos el tipo de función, si cambiamos por ejemplo a una función cuadrática, se va a observar mejor que el coeficiente b, o el que está independiente de la variable, va a producir un movimiento vertical. Probemos con una función h de x igual a x al cuadrado, ¿ya? El cuadrado lo puedo escribir de dos formas. Tengo la opción de escribirlo con el símbolo de gorrito, ¿sí?, tal como lo escribimos en LaTeX, ¿ya?, o podríamos usar la abreviación o el botón directo de el cuadrado,
para usar este botoncito simplemente escribimos el nombre de la función, apretamos, ¿ya? Y ya tenemos nuestro cuadrado. Ya necesitamos la variable y cuadrado y nos da la función x cuadrado, la función cuadrática. Ahora, vamos a poner nuevamente nuestro parámetro b para observar qué es lo que produce este parámetro b en el desplazamiento de nuestra función cuadrática, ¿ya? Cuando tenemos muchas gráficas, muchas funciones representadas, podríamos ir limpiando la visualización de esto simplemente descliqueando los botones que aparecen a un costado de la función. Descliqueamos la F, ya no aparece la F igual a 3, fíjese acá, desaparece esta línea horizontal en la altura del 3, si desmarco, y la función G, que era la función afín a x más b, si la descliqueo, se desaparece. No se borra porque sigue registrada aquí y va a estar disponible hasta que cerremos sin guardar o si volvemos a abrir el mismo proyecto, va a volver a aparecer ahí. Para borrar una función, simplemente aprieto los tres puntitos y le doy clic a borrar. ¿Ya? Lo que queremos entonces es observar el comportamiento de mi función x cuadrado más b. ¿Ya? Aparece en el plano la representación gráfica de h y voy a mover el coeficiente b. Y nos damos cuenta que efectivamente la parábola está subiendo y bajando, ¿sí? Se nota una apertura de las ramas, pero eso es porque la parábola está bajando su vértice, ¿ya? Y a medida que avanzo en las ramas, la distancia horizontal va a ser mayor, ¿ya? Por la configuración, por la forma que tiene la parábola. Entonces este coeficiente b, que es independiente de la variable, es decir, que no está multiplicando a la variable, incide en un desplazamiento vertical de la función. Así pasa para cualquier función. Cada vez que le sumamos una constante, esa constante va a producir un desplazamiento vertical, ¿ya? Es decir, cambiará la imagen de la función, la sube o la baja de acuerdo al signo de b. Vamos a descliquear eso, no vamos a tener gráfica aquí porque vamos a introducir una nueva función, que es la función valor absoluto de x. Valor absoluto de x se grafica, como sabemos, como una b, en donde la parte del semieje positivo, es decir, de los reales positivos, el dominio de los reales positivos, tiene asociada la función x y en los reales negativos tiene asociada a la función menos x y en el 0 vale 0. Aquí también podemos incluir los parámetros a y b en el lugar que estimemos conveniente. En este análisis que estamos haciendo vamos a incorporar el coeficiente a dentro del valor absoluto y luego lo vamos a incorporar fuera del valor absoluto, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Fíjese, cuando incorporamos una constante dentro del valor absoluto multiplicando a mi variable y hacemos la variación de ese parámetro, el valor absoluto comienza a juntar sus ramas, ¿ya? Las ramas de estas que están graficadas acá empieza a ser cada vez más estrecho. Y si lo acercamos a 0, empieza a ser cada vez más horizontal. Cuando es 0, ¿ya? Por esta multiplicación que estamos haciendo aquí sería 0 por x. Entonces estaríamos con la función constante igual a 0. Por eso se nos marca el eje horizontal. ¿Qué ocurrirá si el a toma valores negativos? El a está dentro de las barras del valor absoluto. Por tanto,
como calculamos el valor absoluto, el resultado siempre va a ser un número positivo. Entonces, independiente del valor de A negativo, siempre las imágenes van a estar en el semiplano superior, es decir, con la segunda componente positiva. ¿Sí? Y a mayor valor absoluto del coeficiente va a ocurrir exactamente lo mismo que cuando teníamos el coeficiente A positivo. ¿Se Si hacemos la variación de los parámetros y en el 0 llegamos a la recta horizontal y luego sigue estrechándose las ramas del valor absoluto. Una cosa diferente ocurre si es que el coeficiente A está afuera. ¿Ya? Si el coeficiente A está afuera, el signo de A va a incidir en el signo de la imagen completa A por el valor absoluto de X. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de X siempre es un número real positivo o cero. En cambio, la constante A podría ser positiva, negativa o cero. ¿Ya? Si aumento el valor del parámetro A, voy a tener el mismo resultado anterior. Las ramas del valor absoluto se van estrechando. Si lo reduzco y llego hasta el 0, voy a tener mi función nula. 0 por valor absoluto de x va a ser la función 0. Si cambio a los negativos, va a afectar el signo de la imagen. Entonces ahí se produce una reflexión de la función original, pensémoslo así, la función valor absoluto de a por x, ¿ya? Ahí las estamos comparando, ¿sí? La roja es la función que tiene el valor absoluto fuera y la anaranjada es la que tiene el coeficiente a dentro. Entonces, se produce una reflexión, ¿ya? Pero en la función roja, las imágenes son negativas cuando el coeficiente a es negativo. Entonces este coeficiente a, como síntesis, está incidiendo en el signo de la función, además de la abertura o estrechez de las ramas del valor absoluto.